Hola jóvenes, hoy vamos a estar trabajando con el tema de presiones parciales. Vamos a desarrollar la actividad de la página 130. Para esto necesitamos tener en cuenta que en una mezcla de gases la presión parcial de un gas es la que se ejercería si ocupase aisladamente el volumen total de una mezcla a la misma temperatura. Para poder trabajar con presiones parciales es necesario recordar que primero debemos de obtener la fracción molar, luego podemos calcular las presiones parciales y por último, si queremos comprobar la respuesta, sumamos las presiones parciales y vamos a obtener la presión total. El primer ejercicio dice, una mezcla de gases contiene 7.46 moles de neón, 0,80 moles de argón, 5 moles de xenón. Determina las presiones parciales de los gases si la presión total es de 2 atmósferas a cierta temperatura. Entonces, el primer paso vendría a ser obtener la fracción molar y para esto utilizamos la fórmula de presión molar va a ser igual a los moles de la sustancia con la que vamos a trabajar dividido para los moles totales de todos los componentes. Entonces, los moles totales es la sumatoria de los moles que les da el enunciado del ejercicio, que es 7.46, 0.80 y 5 moles. En total vamos a tener 13.26 moles. Entonces, calculamos la fracción molar del neón va a ser igual a los 7.46, el ejercicio mismo está indicando que tenemos ese valor dividido para los moles totales y vamos a tener como resultado en la fracción molar del neón 0,56. Asimismo, calculamos para argón, tenemos un total de 0,06 y para xenón tenemos 0.38. Una vez que hemos obtenido las fracciones molares, ahora sí vamos a aplicar el cálculo de presión parcial. El ejercicio nos pide determinar las presiones parciales de los gases. Entonces necesitamos conocer en sí cuál es la presión de cada gas. Para esto utilizamos la fórmula donde la presión parcial de cada gas va a ser igual a la presión total por la fracción molar. Entonces, la presión parcial del neón va a ser 2 atmósferas, que este dato le da su ejercicio, multiplicado por la fracción molar que ya la calculamos, ¿cierto? Teniendo un valor de 0.12. Asimismo, calculamos la presión parcial para argón y vamos a tener un valor de 0,12 y la presión para el xenón teniendo un resultado de 0.76. Si queremos, comprobamos la respuesta sumando las presiones parciales y en este caso vamos a obtener 2 atmósferas. En sí, el cálculo de las presiones parciales se aplica para conocer la presión que ejerce cada gas que está presente en un recipiente. El comportamiento de las mezclas de gases fue estudiado experimentalmente por Dalton, quien enunció en 1801 la ley de Dalton de las presiones parciales. Continuamos con nuestro segundo ejercicio. Una mezcla de gases a la presión de 600 milímetros de mercurio contiene en porcentaje de volumen un 55% de cloro, un 15% de neón y un 30% de argón. Calcula las presiones parciales de cada uno. Si bien es cierto, tenemos 3 pasos para resolver estos ejercicios. Calcular las fracciones molares, calcular las presiones parciales y luego realizar una comprobación. Este ejercicio
nos da porcentaje, no nos da los datos de moles para calcular la fracción molar, pero igual vamos a considerar la fórmula de fracción molar debido a que cada gas se comporta como si ocupase la totalidad del volumen del recipiente que lo contiene. Por lo tanto, en este caso vamos a tomar en cuenta aquí en moles de la sustancia el porcentaje de volumen y lo vamos a dividir para el 100%. ¿Por qué al 100%? Porque los gases ocupan todo el volumen del recipiente que lo contiene. Tomamos en cuenta que la fracción molar del cloro va a ser el 55% del enunciado del ejercicio dividido para el 100% y eso va a ser un total de 0,55. La fracción molar del neón, asimismo, tomamos los datos del enunciado del ejercicio, lo dividimos para 100 y vamos a obtener 0,15. Para argón, 0,30. Estos tres valores dan como resultado 1. Recordemos que la suma de las fracciones molares de una mezcla siempre da 1. Ahora sí vamos a calcular las presiones parciales tomando en cuenta la fórmula donde tomamos la presión total que va a dar el enunciado del ejercicio y lo vamos a multiplicar por la fracción molar que ya hemos calculado. Entonces tenemos la presión parcial del cloro va a ser igual a 600 milímetros de mercurio que el enunciado del ejercicio nos da por 55, vamos a tener un total de 330 milímetros de mercurio. La presión parcial del neón, tenemos un resultado de 90 milímetros de mercurio y la presión parcial del argón, 180 milímetros de mercurio. Comprobamos la respuesta sumando las presiones parciales y de esta manera vamos a obtener la presión total. Desarrollamos nuestro último ejercicio. Una mezcla de 40 gramos de oxígeno y 60 gramos de metano se coloca en un recipiente a la presión de 600 milímetros de mercurio. ¿Cuál será la presión parcial del oxígeno molecular? Si nos damos cuenta en el enunciado del ejercicio, nuestros datos están en gramos y para calcular la fracción molar necesitamos la cantidad en moles. Por lo tanto, vamos primero a obtener los pesos moleculares de cada compuesto. En este caso sería el oxígeno y el metano. Para oxígeno tenemos dos átomos que lo multiplicamos por el peso atómico, este valor lo encontramos en la tabla periódica, multiplicamos estos dos valores y el peso molecular de este compuesto va a ser 32 gramos. Continuamos con el metano, tomamos en cuenta su fórmula carbono y hidrógeno 4, multiplicamos la cantidad de átomos por el peso atómico, se suman los resultados y vamos a obtener una masa molecular del metano de 16 gramos sobre mol. Luego, convertimos los gramos a moles considerando el valor que nos da nuestro ejercicio y la equivalencia de los pesos moleculares. Entonces tenemos 40 gramos de oxígeno, que es el dato que nos da nuestro ejercicio, y utilizamos la equivalencia del peso molecular, que es 30 gramos sobre mol, de tal forma que podamos simplificar gramos con gramos y obtenemos mol. Continuamos con el metano, tomamos en cuenta los 60 gramos que nos da el enunciado del ejercicio, utilizamos la equivalencia del peso molecular del compuesto, que es 16 gramos sobre mol, simplificamos gramos con gramos y obtenemos 3,75 moles. Como ya tenemos nuestros datos en moles, ahora sí vamos a aplicar el cálculo de fracción molar, considerando la fórmula. Necesitamos el número de moles totales y para esto vamos a sumar los dos resultados. 1,25 moles que hemos obtenido del oxígeno y 3,75 moles que hemos obtenido del metano.
Esto da un total de 5 moles. Y procedemos a calcular la fracción molar del oxígeno. Considerando moles del oxígeno dividido para moles totales y tenemos el punto 25, la fracción molar del metano es 3.75 dividida para moles totales es 5 y vamos a tener un resultado de 0.76. De esta manera simplificamos moles con moles y vamos a tener nuestro resultado. Muy bien, hasta aquí tenemos calculado las fracciones molares. Nuestro ejercicio nos solicita la presión parcial. Entonces continuamos con el cálculo. La presión parcial del oxígeno va a ser igual a los 600 milímetros de mercurio que está su enunciado el ejercicio por la fracción molar del oxígeno, 0,25. Esto va a ser igual a 150 milímetros. La presión parcial del metano, asimismo consideramos el dato que le da su ejercicio por la fracción molar y vamos a tener un total de 450. Entonces ya tenemos la presión parcial de cada uno de los gases. El ejercicio solamente solicita cuál es la presión parcial del oxígeno molecular, pero como nosotros aplicamos una comprobación, es necesario también calcular la presión parcial del metano y así comprobar la presión total. Bien, hemos finalizado nuestra actividad y recuerde que el cálculo de presiones parciales se lo aplica para conocer la presión que ejerce cada gas en un recipiente.